usados? ¿Qué tanto de estos datos están siendo usados para entrenar estos algoritmos? ¿Ustedes dieron permiso explícito de que eso sucediera? ¿Qué implicaciones tiene esta situación, no? Esto de consentimiento informado es básicamente esto que digo, ¿no? Tú estás dando tus datos y entiendes para qué están siendo usados. Eso es una cuestión que como usuarios de estas tecnologías debemos de estar pendientes. Muchos de estos algoritmos que hay detrás de estas herramientas tienen sesgo, específicamente sesgo de género, ¿no? Pero también otros tipos de sesgos, lo cual puede generar desigualdades educativas. ¿Por qué? Porque la información que estamos utilizando para alimentar estos algoritmos, lo que se llama entrenamiento, tienen un sesgo, porque nosotros tenemos un sesgo. ¿Ok? Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? En la ingeniería en general hay un sesgo de género, ¿no? Si ustedes analizan las calificaciones que hay de quienes se identifican como mujeres versus quienes se identifican con hombres, van a ver un comportamiento interesante en las calificaciones. Si yo doy esas calificaciones para entrenar a mi algoritmo, ¿qué creen que va a ser el algoritmo? Pues lo mismo que están haciendo las personas que están evaluando. Heredas ese sesgo. Hay que trabajar en eso, ¿no? Hay técnicas para hacer eso, pero creo que debemos estar conscientes de que está presente. Para nosotros como seres humanos detrás de esa tecnología, evitarlo en la medida de lo posible. Los algoritmos que hay detrás de estas herramientas también no son transparentes, carecen de esto que se llama explicabilidad. Si este algoritmo me dice, sí, te voy a dar el crédito, por poner un ejemplo, no te dice por qué. Si te dice, vas a reprobar esta materia, no te dice por qué. No, es una limitante de diseño, técnica, que no te permite saber de dónde viene esa calificación que una herramienta te dio. Entonces, si tú como estudiante, un algoritmo te dice reprobaste y le dices, oye, ¿por qué? Para que yo pueda después mejorar en mi siguiente curso, ¿no? Que es usualmente para lo que damos retroalimentación y la principal razón por la cual evaluamos a los estudiantes. Si no te lo dan, entonces tú ¿cómo sabes que tienes que mejorar? Pues eso es lo que pasa con estos algoritmos, ¿no? Y insisto, es un problema técnico, ¿no? Así se desempeñan, son cajitas negras. Hay mucha investigación en esto de explicabilidad relacionada a inteligencia artificial. El impacto en la enseñanza humana, ¿no? Porque hablo de que estos algoritmos los entrenamos, o sea, nosotros les enseñamos a estos algoritmos a comportarse así. Pero ¿qué pasa con la enseñanza humana, no? Un tema que probablemente todos los que estamos en docencia hemos escuchado y quizás en otros ámbitos profesionales como es el diseño, ¿no? La sustitución contra el complemento. Entonces, ¿estas herramientas van a sustituirnos o van a complementarnos? ¿Ok? Yo personalmente creo que van a complementarlos, ¿no? O sea, yo soy alguien que ha trabajado toda la vida con tecnología y no estoy negada en lo absoluto a utilizarla, ¿no? Lo que hace es que nos puede llegar a ser más eficientes. Entonces, ¿cómo nos complementa? Pero insisto, debemos de tener conciencia de eso, ¿no? De que no nos va, porque si nosotros decimos nos va a sustituir, pues vamos a abrirle el camino a que nos sustituya, ¿no? Con todas las implicaciones negativas que eso debe de tener. Entonces, la propuesta es que nos complemente, ¿no? Les doy un ejemplo, yo esta presentación la hice utilizando inteligencia artificial, ¿sale? El contenido, el diseño, utilicé 2 herramientas para poder hacer eso, ¿no? Pero la presentación no sola no dice todo lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? No es suficiente y tuve que meterle muchas preguntas y muchas cosillas para que hiciera lo que quiero que haga. Y finalmente, la seguridad contra el uso indebido, ¿no? Probablemente han visto esto de generar información y generar imágenes, puede crear mala información. Porque yo puedo generar imágenes que digo que son reales, que parecen ser reales y resulta que no fue algo que pasó, ¿no? Entonces, fake news, básicamente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué papel tiene el estudiante en esto? De entrada, chicos que están aquí, y platíquenlo con todos sus compañeros, deben ser una parte activa de este proceso, ustedes también, no solo los profesores. ¿Sí? Deben de estar conscientes de estas herramientas, porque al final si yo las quiero utilizar para la educación, ¿quién va a ser evaluado? ¿Quién va a ser el que esté tomando el curso? ¿Quién es el que va a utilizar el usuario final, como nosotros le decimos en computación y en ingeniería, de esa herramienta? Ustedes. ¿Okay?
Evidentemente el profesor es parte importante del diseño, pero ustedes son evaluados. Entonces creo que es importantísimo que la voz del estudiantado esté presente en este proceso de diseño. Y hay que comprenderlos y hay que apoyarlos en ese proceso. ¿Para qué? Para que efectivamente tengamos una educación centrada en el estudiante, que voy a atreverme a decir que es lo que todas las universidades queremos, y que las habilidades que nosotros queremos que ustedes tengan cuando están en su ámbito profesional se den. ¿Okay? ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. Entonces, ¿cuál es el futuro? De entrada, yo creo que el aprendizaje personalizado es algo que muchas herramientas al día de hoy ya tienen y lo vamos a seguir viendo. Eso no significa otra vez que sea solito, ¿no? O sea, el profesor va a estar ahí complementando. Entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Probablemente ya han visto que esta idea del metaverso se ocupa para poder dar ciertas clases en donde necesitas ver algo en 3D, ¿no? También ahí eso lo van a ver. La retroalimentación y la evaluación inteligente, que ayudaría mucho a los profesores a dejar de pasar tanto tiempo evaluando y teniendo más tiempo con el estudiante, ¿no? Uno a uno, que creo que desde ese punto de vista es maravilloso. Y finalmente en análisis predictivo que ayuda al profesor, pero también ayuda a las universidades a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué está pasando en los grupos? ¿Qué está pasando con los profesores? ¿Qué decisiones tengo que tomar para mejorar el ambiente y la misma enseñanza, los planes de estudio y todo esto que tiene que ver con tener eficiencia de todo tipo en una universidad? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y aquí les traigo una lista, ¿no? Ahí yo les puedo, ahí esta presentación de la tienen porque no me va a dar tiempo de hablar de todo eso, de qué es lo que tenemos que hacer como docentes. Tenemos que prepararnos como docentes a estos caminos, ¿no? Tenemos que casarnos con la tecnología, conocerla, revisarla, adaptarla, nosotros también adaptar nuestros cursos a ellas, sin perder, creo que los tres son importantes, porque si ven esto, no todo esto es tecnológico. La ética, la conciencia social, el aprendizaje continuo, las habilidades socioemocionales, es algo que solo nosotros podemos dar y hacer, y no la inteligencia artificial. Y si nosotros como docentes no lo incluimos, entonces lo demás no sirve, ¿no? Al final es una herramienta más para lo que hacemos todos los días, no es una sustitución. Y la última, por favor, y pues estas serían mis conclusiones, ¿no? Esto no se va a detener, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, y uno de tantos ámbitos de los que va a impactar directamente es la educación. Hay que aprovechar las ventajas, hay que estar consciente de las desventajas, de los retos que tenemos como docentes, como institución educativa, para que tengamos un aprendizaje integrador, personalizado, eficiente, pero también ético, pero también con conciencia social, ¿ok? También con este tema socioemocional que creo que actualmente es sumamente importante, y involucrarnos a todos, ¿no? A mí me parece este evento es maravilloso porque es lo que hace, ¿no? Es un primer paso de involucramiento para que lo que sea que diseñemos sea de todos, ¿no? Como comunidad. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Bien, muchísimas gracias por esta intervención. Por supuesto que es interesante la idea de poder complementar la actividad que hace un docente en el aula con la inteligencia artificial, ¿no? Será interesante escuchar, por supuesto, los retos que esto involucra. Para seguir dialogando al respecto, pues le pido por favor a Pablo que nos acompañe con su presentación. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema fundamental para el desarrollo de las instituciones de educación superior, y en la educación no solamente superior, sino en todos los niveles. Creo que está permeando este tema. Y bueno, yo les voy a compartir algunas de las aplicaciones, pero también experiencias. Creo que es fundamental transitar no solamente de la parte teórica o lo que se puede hacer, sino ya lo que estamos haciendo en la UAM, en específico en la Unidad Iztapalapa, pero se puede evidentemente aprovechar en diferentes áreas disciplinares y en todas las unidades de la UAM. Si pasamos a la siguiente, evidentemente la inteligencia artificial no fue diseñada ex profeso para la parte educativa. Generalmente muchas de las tecnologías son usadas o son diseñadas para la parte comercial. Esto es muy importante. ¿Cómo transitamos de una tecnología que fue diseñada con otros fines y cómo la adaptamos a los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es digamos, las prácticas, usos comunes que están desarrollando? Sí, en la enseñanza para planificar. Hay ya bots que permiten ayudar a planificar a los profesores
para hacer objetivos de aprendizaje, para hacer planificaciones. Esa es una de las actividades que ya se está implementando. Otra es generar contenidos diversos para diferentes estilos de aprendizaje, estrategias también diferenciadas. Otro elemento, actividades y la evaluación. Se está utilizando mucho para la evaluación, por ejemplo, para generar reactivos o bancos de reactivos y utilizarlos en evaluaciones formales o de retroalimentación. Todas las tecnologías tienen ventajas y desventajas, ahorita voy a hablar. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, en la parte de aprendizaje en específico, tenemos la parte de autoestudio. Sí se está utilizando un poco más con esta idea de interacción o de retroalimentación como tutor o apoyo o ayudante virtual. Hay en el área, sobre todo la parte de investigación, el tema primordial y lo que hemos estado investigando es si realmente motiva más, por ejemplo, utilizar el ChatGPT o frente a un profesor o frente al uso, por ejemplo, de video o frente al uso de algunas herramientas o plataformas, la parte de atención y asimilación del conocimiento. Hemos hecho algunas investigaciones con grupos focales donde nos señala que adecuadamente utilizando la inteligencia artificial con métodos de enseñanza, por ejemplo, estudio basado en casos, estudio basado en problemas, sí el estudiante puede asimilar mucho más el contenido de un tema de un curso. También estamos viendo si realmente tienen más atención. Una problemática en el campo educativo, en las aulas, es si realmente los estudiantes están poniendo atención, tiene atención hacia lo que el profesor está desarrollando y si esa atención es mayor, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial. Ahí están temas de investigación muy importantes. Algunas de las ventajas son estas posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero una de las desventajas importantísimas es que la información que se genera, mucha de esa información no está actualizada, inclusive hay datos imprecisos. Hay que pasar un proceso primero de validación, de análisis y de contextualizar esa información. Entonces, por de facto, la información que genera el ChatGPT no es totalmente de la máxima calidad que quisiéramos. Son algunas de las desventajas. Otra desventaja fundamental, y algunos teóricos lo señalan así, es que cuando no encuentran los algoritmos información, se le denomina alucina o genera información o inventa información que no existe. Y hemos notado que a veces en el prompt, que es el prompt, es cuando le preguntas al chat, a los bots, qué es lo que quieres, muchas veces esa información necesitamos validarla, no es información de alta calidad. Entonces hay que tener cuidado. Es importante desarrollar habilidades para hacer buenas preguntas, para pensar de manera creativa y posteriormente esa información validarla, analizarla, contextualizarla. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las cosas que hemos utilizado. Nada más les voy a poner un ejemplo del potencial que tiene. Y les voy a mostrar un ejemplo de lo que han hecho estudiantes de la UAM. Esta es una de las herramientas más interesantes de OpenIA, que es una propuesta, digamos, de inteligencia artificial de código abierto. Sin embargo, ya hay intereses también económicos detrás. Si pasamos a la siguiente, esta fue una imagen premiada en Estados Unidos en un concurso de arte y de pintura. Y esta imagen fue premiada sobre otras imágenes creadas por el ser humano y esta imagen se hizo con inteligencia artificial. Entonces, ahí viene un componente muy interesante de la actividad profesional, de las habilidades o recursos que ya podemos tener ya en cuestiones profesionales netamente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Hay otros tipos de aplicaciones, hemos utilizado para video cortos el uso de, por ejemplo, de inteligencia artificial cuando ya tienes contenidos generados. No es que vas a generar solamente contenidos. Por ejemplo, cuando ya tienes un blog o tienes una página web, ¿cómo se alimenta digamos, el uso de video para generar videos cortos con inteligencia artificial? Es evidente que lo puedes modificar, lo puedes cambiar, pero a partir ya de contenidos preexistentes puedes generar contenidos, por ejemplo, como videos pequeños, de 5 minutos o menos. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo. Tenemos un programa en la Unidad de Iztapalapa de saberes y habilidades digitales. En ese programa tenemos varias temáticas y una temática en especial es el uso de la inteligencia artificial, en este caso,
es generando videos desde el punto de vista educativo. No sé si puedan poner el video, hicimos un pequeño portafolio, esto lo hicieron los estudiantes, tomaron un taller con una metodología muy específica para generar buenos guiones y a partir del guión utilizaran las herramientas de inteligencia artificial y de forma colectiva, no solamente individual. No sé si puedan poner el video rápidamente, es como el portafolio de evidencias, ahí viene el link en la parte de abajo. Y generamos portafolios de evidencias, es decir, el proceso de uso y del potencial que puede tener la inteligencia artificial, detrás hay un proceso formativo y una metodología de aprendizaje para lograr el potencial, no simplemente es el uso instrumental de esos recursos. Ahí está el enlace en la diapositiva, ese no es el anterior, si lo pueden poner por favor, donde estábamos proyectando lo de video educativo. Debajo ahí viene el enlace. Sí, por favor. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que ya en la práctica cotidiana lo que tenemos que hacer con los estudiantes, con los profesores, es llevar esta parte formativa, pero con metodologías que realmente nos permitan aprovechar metodológicamente todo el potencial que hay. Ya tenemos mucho potencial. Ahí está el enlace. Si lo pueden copiar o lo pueden pegar, es un videíto que recupera el portafolio de evidencias, digamos, del taller. Es muy cortito, pero pueden darse una idea de cuáles son los productos que se obtuvieron. Bueno, en lo que lo ponen, creo que ahí va corriendo. Y si lo pueden poner en pantalla completa, por favor, el video, se los agradezco mucho. No sé si haya audio y si no, pues podemos ver la imagen. Esa es la difusión y lo tomaron estudiantes de las 3 divisiones académicas de la UAM Unidad Iztapalapa. Un poco la experiencia de lo que aparece ahí y lo que ya hicieron los estudiantes con inteligencia artificial de diferentes temas, fue de biológicas, de sociales, inclusive no solamente para su aprendizaje o para hacer una exposición, sino también para la difusión del conocimiento, utilizar este tipo de herramientas. Eso fue diseñado con inteligencia artificial. No se escucha el audio, creo que por ahí ya le están. A ver, vamos a ver si. Ahí va. En la naturaleza, la vida silvestre lleva a cabo un equilibrio delicado, donde las poblaciones de presas y depredadores interactúan en una danza constante. En este video, exploraremos el modelo de presa-depredador del orca volteo. Bueno, si gustan parar, esos son algunos ejemplos muy cortitos de lo que hicieron los estudiantes en un taller de 4 horas con una metodología muy específica para aprovechar las herramientas. Entonces, es un ejemplo de lo que ya se está haciendo con los estudiantes en la UAM, no en otros contextos, en la UAM lo estamos haciendo. Si regresamos a la presentación, voy a mostrar algunas cosas más y me voy a detener un poco en la parte ética sobre todo. Esas son algunas otras aplicaciones como podcast. El uso de podcast ya lo estamos implementando para cursos y formación de estudiantes de forma extracurricular, pero también en las UEAs, en las unidades de enseñanza-aprendizaje. Creo que estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar ya. Siguiente, por favor. Todas las herramientas tienen ventajas y desventajas. Ahí ya identificamos algunas. Noticieros con inteligencia artificial. Tenemos que cambiar esta idea de cómo producimos y generamos
estrategias y actividades de aprendizaje para los estudiantes. Ya no solamente el clásico ensayo, ya no solamente el clásico video, sino darles estas herramientas para empoderar a los estudiantes y generen contenidos mucho más interactivos, más agradables y que se interesen por lo que están haciendo, ¿no? Esas son algunas herramientas que se pueden utilizar ya como noticieros utilizando inteligencia artificial de acceso libre. Todo lo que he mostrado son de acceso libre. Esos son traductores instantáneos de voz. Lo más interesante es que se hacen ya doblajes. Hubo un problema muy importante en Estados Unidos sobre los actores y la generación de guiones de cine y doblaje. ¿Por qué? Porque ahora ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, este cambio fundamental también de actividades profesionales es lo que ustedes se van a encontrar saliendo en la parte de comunicación, en la parte de medicina, en la parte de ciencias biológicas, uso de herramientas y el aprovechamiento de herramientas con inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Este es para más investigadores, voy a tocar el tema más adelante. Miren, ya algunos puntos que tienen que ver con la ética ya los comentó la colega de manera muy interesante. Yo voy a abordar nada más estos dos que tienen que ver con la autonomía y el posplagio. ¿Qué quiere decir? Gran parte de la información que se genera y te presenta el chat o los bots es información que está limitada a ciertas bases de datos o está direccionada a ciertas bases de datos. Por una parte, pues es la vigencia del contenido, hasta qué tanto está actualizada esa información y luego, pues de dónde se está alimentando, ¿verdad? Esto puede tener evidentemente ciertas limitaciones en cuanto a la libertad de qué información estamos consumiendo. Más allá de un modelo tecnológico, la inteligencia artificial detrás hay un modelo de pensamiento, hay un modelo, digamos, también cultural, puede ser con intereses económicos o políticos y que puede sesgar esa información que se presenta. Entonces hay que tener ese punto de manera cuidadosa, hay que atenderlo. Y el posplagio, miren, les voy a poner un ejemplo nada más porque el tema es grandísimo, es decir, estas nuevas formas de generar, por ejemplo, escritura. Si pasamos a la siguiente, esta es una herramienta en la cual puedes generar contenido académico, artículos científicos generados por inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que actualmente lo que sucede es que generas contenido utilizando referencias, bibliografía, digamos, reciente, pero puedes modificar ese contenido y ahí se genera una escritura híbrida. Eso es algo nuevo totalmente, ¿eh? No solamente es que copies información y la presentes como un trabajo, estamos ante una nueva forma de generar contenido. Ahí el punto central es qué tanto contenido es original, qué tanto contenido es mío propio y modificable y lo presento como mío, un recurso que puedo utilizar generado por inteligencia artificial. Por ejemplo, estoy hablando de un paper, estoy hablando de una tesis de licenciatura o de posgrado, un tema muy importante que tenemos que abordar las instituciones de educación superior y todo el sistema educativo. ¿Cómo vamos a evaluar y valorar estos aspectos? Siguiente, por favor. Estos son algunos cambios en las actividades, como les comentaba, actividades profesionales. De aquí a los 5 años, gran parte de las actividades profesionales van a estar mediadas por inteligencia artificial. Ejemplo, en el área de la medicina, ya está comprobado que hay diagnósticos clínicos más eficientes con inteligencia artificial que por un ser humano. No quiere decir que van a desaparecer los médicos, sino va a cambiar el rol, va a cambiar las habilidades. Sucede lo mismo con otras profesiones, todo lo que es diseño gráfico, todo lo que es comunicación, todas las áreas van a tener un cambio. No quiere decir que va a desaparecer, pero sí tener en cuenta que esto va a cambiar la forma como desarrollamos nuestras actividades académicas y profesionales. Cambios importantes, ejemplo, acabo de ver un programa precisamente en una universidad en Estados Unidos que acaba de sacar una licenciatura para generar prompts con inteligencia artificial. O sea, dices, ¿cómo? ¿De qué se trata eso? Son nuevas formas y nuevas áreas que van a estar relacionadas con el campo profesional. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Claro que en la universidad pública los cambios son más lentos, hay otros procesos
que hay que ir tomando en cuenta. Pero a lo que voy es que sí viene una transformación muy importante en los próximos 5, 10 años. Siguiente, por favor, y voy a ir cerrando. ¿Qué habilidades o qué competencias docentes se requiere? Por supuesto, tener una conciencia, el papel del profesor, una conciencia en las políticas educativas, cómo se regula y digamos, la gobernanza del uso de la inteligencia artificial. La parte del currículum y la evaluación, cómo integramos la inteligencia artificial en el currículum escolar y en la evaluación. La parte de la pedagogía, evidentemente necesitamos nuevas formas de enseñar y de aprender. La parte del aprendizaje profesional y la administración, pero lo más importante, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo es un proceso social, humano, que requiere de habilidades del profesorado blandas. ¿A qué me refiero? Empatía, desarrollar habilidades de empatía, comunicación e interacción, formas de cómo te comunicas con los estudiantes, cómo interactúas, cómo generas grupo, sentido de pertenencia y solidaridad. Ese tipo de habilidades son fundamentales para realmente aprovechar el uso de estos recursos y estas herramientas de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, les quería pasar este videíto. Es algo de lo que los estudiantes también hacen en la UAM, Iztapalapa, con herramientas de inteligencia artificial en la evaluación. Si gustan presentarlo, por favor, les agradecería. Es un video de YouTube, dura muy poquito y creo que podemos presentarlo perfectamente. Bueno, entonces, a lo que voy es que sí hay cambios, hay transformaciones muy importantes en lo laboral, en la interacción, sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en todas las actividades que, digamos, profesionalmente vamos a desarrollar. Ahora, ustedes que están como estudiantes, cuando salgan al campo laboral, van a enfrentarse a todos estos cambios también. Bueno, no sé, mientras lo ponen, lo único que quiero decir y agregar adicional a ello es que hay una versión, digamos, hay dos posturas del uso de la inteligencia artificial, dos posturas como extremas. A ver, vamos a ver si se puede ver. Sí, lo que pasa es que tienen que hacer lo mismo, salir de la presentación, copiar el link, ubicarlo en el navegador, la URL y después ponerlo en pantalla completa para que lo puedan ver. Por ahí si le apoyan al compañero. Bueno, todo esto son cambios muy importantes que tenemos que tener en la mira y tenemos que tener muy presentes, sobre todo en su formación. Y para la formación de los estudiantes es fundamental el trabajo con los profesores, sí, en diferentes niveles, no solamente en el uso instrumental, sino sobre todo en el uso didáctico, pedagógico, pero también en estas habilidades blandas, cómo me relaciono, cómo me comunico, cómo genero grupos en el aula, cómo dinamizo grupos, cómo genero estas interacciones sociales dentro del aula. Bueno, creo que tuvimos por ahí una dificultad, pero pues lo podemos presentar más adelante. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Por supuesto, ambas opiniones nos ponen varias preguntas a la mesa. Tengo aquí algunas que hemos preparado en el área de biblioteca, justamente para seguir enfatizando algunos elementos propios justamente de la incorporación de la inteligencia artificial a las universidades. Un punto importante para las universidades y en realidad como parte de la política nacional educativa es la equidad. La equidad es una cuestión que preocupa muchísimo a todos los países, claramente al mexicano también es una cuestión que nos tiene ahí siempre pendientes, el acceso a la universidad. Una pregunta que se nos ocurre es si la inteligencia artificial puede contribuir a cerrar brechas educativas que existen hoy en día. ¿Tiene algún rol la inteligencia artificial para cerrar estas brechas? Rocío. Gracias. Híjole, yo creo que para que sea una parte activa que nos ayude, una herramienta para romper esa brecha que sabemos que existe, ¿no? Porque qué porcentaje de nuestra población tiene acceso a la universidad, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en este país no hablas español? ¿No? Creo que ahí nos podríamos ir con varios factores. Yo creo que para que la inteligencia artificial se juegue un rol positivo y nos ayude, tenemos que ser creadores
de la inteligencia artificial, no solo usuarios de lo que otros países hacen, porque además de que lo hacen, lo entrenan con sus datos y entonces el sesgo es enorme en una población que es muy diferente al resto de las poblaciones. Creo que en ese sentido es importantísimo generar recursos humanos con el conocimiento y las habilidades para generar estas herramientas. Y a lo mejor, a lo mejor mi punto de vista es bastante técnico, ¿no? Además, estas herramientas deben de ser de uso abierto. Uno de los grandes temas que probablemente han seguido en redes sociales hoy en día con OpenAI, que es el creador de ChatGPT, y de otras, bueno, la mayoría de las herramientas que hoy en día pueden utilizar están conectadas a ChatGPT, a la versión gratuita, algunas a la versión pagada. Y hoy en día hay una revolución en redes sociales con eso, y la razón fue que al CEO lo corrieron, y lo corrieron porque él dice, yo quiero que esto sea privado, y los demás dicen, bueno, algunos del board de esa empresa dicen, no vamos a hacerlo abierto. Cuando si ustedes checan en la historia de esta empresa, el objetivo era que fuera abierto para reducir la brecha de acceso a la tecnología, y hoy en día si ustedes quieren utilizar la última versión de ChatGPT, que genera datos en tiempo real de lo que hay hoy en internet, tienen que pagar, no es gratuito, el gratuito que tienen tiene datos relativamente antiguos para cómo avanza, ¿no?, la creación de información al día de hoy, y habría que tener una cantidad de dinero considerable para poder tener acceso a ello. ¿Cómo eso nos va a ayudar a una brecha? ¿No? A reducir una brecha. Evidentemente no lo hace ni en ninguna de las áreas de aplicación que podría tener. Entonces creo que la solución es nosotros generar nuestras propias herramientas tecnológicas como instituciones, como país, y para eso necesitamos tener recursos humanos que sean capaces de hacer eso, y entonces sí y dejarlo abierto, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, tener lo que se llama open source, ¿no? Tener código abierto, gratuito para todos es fundamental, ¿no? Muchas de las herramientas que ocupamos tecnológicas al día de hoy, todos las podemos tener por esa visión. Si eso no existe, entonces pues la inteligencia artificial o estas herramientas se van a volver otra vez algo que solo cierto sector de la población se va a beneficiar de, y solo si tiene, y peor aún, ¿no?, solo si tienes el dinero para poder acceder a ellas, tendría sus beneficios, ¿no?, lo cual generaría una brecha socioeconómica mayor de la que hoy en día tenemos. Gracias, Rocío. ¿Tu opinión, Pablo, sobre esta pregunta? Sí, uno de los sistemas educativos más importantes en el mundo es el sistema Singapur. ¿Qué es lo que hizo Singapur? Primero contrata a los profesores, al 30% de los profesores de alta calidad, que tienen vocación, tienen formación, y es uno de los sistemas, yo les recomiendo vean la experiencia de Singapur, cómo se organizan a nivel de docencia, cómo llevan su sistema educativo, y una de la agenda más importantes que desarrolló como una política educativa fue que en todos los niveles escolares se enseñara programación como un lenguaje, si fuera matemáticas, si fuera español. Lo está haciendo India, ya lo hizo. Argentina en el 2017 lanzó una política nacional de uso de lenguajes como programación en todo el sistema educativo. ¿Qué quiere decir? La gran pregunta es, desde mi punto de vista, creo que la programación, el conocer los fundamentos, el conocer cómo funciona, es un lenguaje que debemos de aprender, porque es el lenguaje con el cual nos vamos a comunicar de diferentes formas en los próximos años. Es interesante la parte también de que esto pues, es desarrollar habilidades, y la palabra clave es la siguiente, es empoderar. Cuando decimos empoderar le estás dando los recursos, las herramientas, las habilidades para así pasar de consumidores a creadores o productores y dar soluciones a problemáticas reales en el contexto, ¿no? Ese es mi comentario. Bueno, por supuesto que la dimensión socioeconómica es determinante para quién puede acceder a la inteligencia artificial. Esto será algo que tendremos que ver a muy corto plazo, porque hay cuestiones que van mostrando que la gente que puede acceder a la universidad cada vez es menos, y ahora quien pueda
utilizar la inteligencia artificial, pues será también otro reto importantísimo. Una pregunta que también queremos combinar con esto, si ustedes tienen ya identificado algún ejemplo en particular de estrategias que han sido efectivas, implementadas por la universidad para garantizar que la inteligencia artificial se use de manera ética y de manera responsable. ¿Tienen algún ejemplo que nos puedan compartir? ¿Rocío? Mira, los que puedo mencionar es que la mayoría, creo que en el sector educativo probablemente el doctor tenga mucha más información que yo. Los que yo he visto y que les podría compartir es toda la información que tiene que ver con evaluación de habilidades dentro de los manejadores de contenido educativo. No sé, por ejemplo, si tienen un Moodle, ¿no? Estilo Moodle pero privado, incluyen dentro de este tipo de plataformas un elemento de inteligencia artificial que de manera automática y retroalimentándose con la actividad del estudiante de día a día personaliza los contenidos que le propone y lo evalúa y le retroalimenta de manera educativa. Yo no lo he visto en el sector social, pero el que yo no lo vea no significa que no exista, ¿verdad? Porque el conocimiento que tengo en esa área es limitado, pero sí lo he visto en plataformas como Coursera, como edX. Hay ciertos cursos de estas plataformas que hacen eso, ¿no? Que te dan recomendaciones bastante interactivas y relativamente acertadas en tu proceso de formación, ¿no? De los diplomados, cursos completos que tienen. Pero evidentemente son plataformas en donde tienes que pagar, ¿no? Y que, insisto, no todos tenemos acceso a. Les puedo platicar un poquito que en la UNAM hay esfuerzos grandes para poder integrar este tipo de tecnologías, sobre todo en la educación virtual, ¿no? De parte de la SUAED, que tiene todas las carreras en línea, ¿no? Que es parte de la UNAM, pero no sé si sepan, ¿no? La UNAM tiene un montón de carreras en línea, ellos están tratando de integrar eso, y dentro de la educación presencial, en todas las carreras que tenemos presencialmente, uno como profesor puede diseñar experiencias educativas en línea o cursos completos en línea que usualmente soportan lo que haces en el día a día como profesor, ¿no? No es que el alumno se vaya a ir totalmente en línea, sino es que puedes utilizarlos para complementar tu curso, y en estas dos áreas se está buscando cómo utilizar la inteligencia artificial pensando en mejorar la experiencia del estudiante y del profesor en el proceso de manera ética, ¿no? Y ahí la ética cae en cómo se hacen los algoritmos, cómo se entrenan los algoritmos. El sesgo algorítmico se resuelve en el proceso de diseño del algoritmo. Entonces, ¿quién lo hace? El programador, el diseñador del algoritmo. Y ese es todo un área de la ingeniería en computación completa, ¿no? Que habla porque el sesgo no necesariamente tiene que ser un sesgo de género, no necesariamente tiene que ser un sesgo de contenido, ¿no? Puede ser un sesgo en la decisión que tú quieras tomar, y es todo un proceso, y hay muchos métodos que te permiten hacer eso, ¿no? Entonces, todos los que son expertos en inteligencia artificial de la universidad están claros que eso se tiene que hacer. E incluso tenemos algunos expertos de ética en inteligencia artificial que son parte de ese desarrollo, pero es algo que está en proceso, no es algo que yo te puedo decir, ahí está y miren, ya lo pueden utilizar. Pablo, hace ratito hablabas tú de algunos sesgos ideológicos. ¿Esto se vincula con la ética? Claro, por supuesto. Detrás hay un modelo de pensamiento, hay un modelo lingüístico, es decir, la información que te da los chats, que te da la inteligencia artificial, pues tiene un modelo de pensamiento que es predominante de acuerdo al contexto, de acuerdo al idioma, de acuerdo a las características culturales, y generalmente, evidentemente, la parte de producción de tecnología pues se genera en países desarrollados que tienen también ciertos intereses económicos detrás, ¿no? Entonces, es fundamental tener en cuenta ese panorama, ¿no? Quería un poco complementar y darles alguna información. A nivel internacional hay un grupo de expertos de inteligencia artificial, y la UNESCO en el 2022 sacó una guía de uso de la inteligencia en el ámbito académico y ético también de la inteligencia artificial. Ese lo pueden consultar, es una guía que trae muchos elementos
para poder utilizarlos también en el aula. Y las buenas prácticas que han hecho universidades públicas y privadas es generar sus propias guías de orientación de cómo regular académicamente y también con buen uso ético la inteligencia artificial. Lo he hecho, algunas universidades ya las he mirado, y bueno, creo que la UAM en lo particular tendrá que también hacer esos ejercicios de reflexión y también tener esas guías orientadoras de cómo conducirse, bajo qué parámetros, bajo el parámetro de los códigos de ética, bajo el parámetro de todo el plan de desarrollo institucional, es decir, hacia dónde vamos, pero también cómo debemos de comportarnos en un ambiente de convivencia dentro universitaria, no dentro de la universidad. Pues gracias. Sí, vamos a abrir un espacio para preguntas, por supuesto, del público. Sería muy positivo escucharles. Por supuesto, ustedes tienen inquietudes porque están viviendo esta transición. Así que, bueno, invitarles a que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, pues es momento de recibirlo. Sí, ahí, por favor. Hola, me llamo Aranza y voy para la carrera de Comunicación Social. Mi pregunta es respecto a cómo consideran que debemos avanzar como sociedad para que en algún punto como que nos adueñemos de la inteligencia artificial sin dañar las bases de valores en la sociedad. Lo voy a decir muy concreto en un ejemplo. Creo que la mayoría supimos acerca de esta polémica que hubo con un estudiante del Politécnico que había generado a través de inteligencia artificial packs de niñas de diferentes escuelas, ¿no? De diferentes unidades. ¿Cómo creen que nosotros como sociedad debemos evolucionar para encontrar como este equilibrio de respeto, o sea, como que sí me meto con la inteligencia artificial sin necesidad de que me haga daño o de que nos afecte como sociedad? No sé si me estoy dando a entender, pero eso. Si recuperamos alguna más. Sí, por favor, hasta el fondo. Hola, yo soy Fereshta, estoy estudiando medicina y pues mi pregunta va sobre los que estudian diseño gráfico, porque si no va a desaparecer, como mencionaban, ¿cuál sería su función? Es que estoy enterada de que igual la IA se alimenta del trabajo de diseñadores, entonces pues la IA ya puede hacer imágenes, esquemas, diseños, todo lo relacionado a esta área. ¿Y qué hará el diseñador gráfico para que su trabajo no se vea absorbido por la IA? ¿Qué alternativas tienen? Gracias. Bueno. ¿Empezamos? Pablo, ¿quieres responder? Sí. Si quieres, voy de atrás hacia adelante. Un elemento fundamental que difícilmente la inteligencia artificial va a poder lograr es la inteligencia creativa, ¿no? Es decir, procesos creativos, procesos innovadores que el ser humano puede desarrollar, integrar, articular. No van a desaparecer muchas profesiones, lo que sí es que van a cambiar sus actividades, el rol que juegan, y entonces se puede potenciar o no con este tipo de recursos. Por ejemplo, actividades repetitivas, pues se pueden hacer con inteligencia artificial, pero la parte creativa, la parte innovadora, pues se hace a través de procesos de inteligencia humana. Entonces, esa es un poco la respuesta, y no sé si comentamos o le damos la palabra. Sí, en la parte, sí, evidentemente es un tema axiológico de valores. ¿Qué quiere decir? El sistema educativo, ¿qué privilegia? Privilegia esos valores en el modelo educativo que tiene la institución. Se están privilegiando esos valores de honestidad, de respeto, de autoría, porque los ves en la vida cotidiana, los ves en el profesorado. Cuando entra en el salón de clase te proyecta esos valores. Tú lo estás viendo en el aula. Realmente lo que dice el modelo educativo se está llevando a cabo, se está priorizando esos valores sobre otros valores, decir, bueno, pues es que no se dio cuenta el profesor que utilicé inteligencia artificial y me puso 10, ¿no? ¿Qué se está privilegiando? Y eso
debe de quedar en la cultura académica de los actores que hacen la vida universitaria, profesores, estudiantes. Pero eso debe ser un mensaje muy importante a nivel institucional. ¿Qué valores, si lo estamos proyectando de forma cotidiana y se están viendo visibles y no solamente pues están en el papel, ¿no? Porque entonces sucede esto, no, sí, tenemos valores, ahí están, honestidad, integridad, respeto por la autoría, pero lo estamos llevando a cabo. Yo creo que ahí es priorizar esos valores. Rocío, ¿nos regalas tu opinión, por favor? Sí, gracias. Yo creo que la tecnología es una herramienta, como cualquier otra herramienta, ¿no? Yo el ejemplo que siempre les pongo es, tenemos coches, ¿no? El coche es una tecnología más, es un invento de la ingeniería que hace que nos movamos relativamente rápido. Pero si un día vas de fiesta y tomas y te subes al coche tomado, pues te puedes matar o puedes matar a otros, ¿no? Entonces es una herramienta que puedes utilizar para bien o para mal. Lo mismo pasa con estas herramientas, ¿no? Las herramientas no tienen una conciencia ética. Están hechas por personas que pueden ser éticas o no éticas, y los usuarios también pueden ser éticos y no éticos. Las herramientas ahí están, pero ¿qué pasa? Complementando lo que dice el colega, ¿qué valores tienes tú? ¿Qué valores tiene la sociedad? ¿Cuáles se fomentan? ¿No? ¿Cuáles se premian? Entonces, en ese sentido, yo creo que en los dos casos estamos hablando de un tema ético, ¿no? En uno en donde alguien resulta que hace estas imágenes ofensivas, ¿no? Para cierto conjunto de mujeres, por sus razones personales, ¿no? Y en el otro caso alguien que pareciera que roba, ¿no?, la creatividad del resto. ¿Qué es lo que yo creo que siempre ha funcionado como sociedad? Pues tenemos que regularnos, tenemos que poner de acuerdo y tenemos que poner reglas para que esto se ocupe, ¿no? Me regreso al ejemplo que les doy del coche, por eso hay retenes, ¿no? Y te dicen, oye, si tú estás después de cierto nivel de alcohol, no puedes utilizar el coche porque de esa manera te protegemos a ti y protegemos a los demás. Esa es la herramienta que al día de hoy tenemos como sociedad para poder regular el uso de estas tecnologías, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos, ¿no? Que yo creo que lo mismo debe de suceder con estas nuevas tecnologías. Se tienen que regular, esa regulación creo que debe ser en conjunto de nosotros como sociedad, el Estado y todos los profesionales de las áreas que impliquen. Y por otro lado, como sociedad tenemos que seguir trabajando en nuestros valores. ¿Qué queremos que hagan esas herramientas por nosotros? Preguntaba la primera chica, que no me acuerdo su nombre, preguntabas, ¿cómo hacemos que eso sea parte de nosotros, ¿no? Y no quite nuestros valores? Es que nosotros somos parte de eso, nosotros lo creamos como sociedad. Entonces, evidentemente es una representación de lo que está pasando, ¿no? Y pueden revisar un poquito, por ejemplo, hay un tema ahí de qué pasa con la inteligencia artificial y el feminismo. Lo mismo que vemos en todos los días, se ven en los algoritmos. ¿Por qué? Pues es una representación de lo que somos como sociedad. Y lo único que nos está diciendo eso es que no lo hemos resuelto. Entonces, eso no tiene que ver mucho con tecnología directamente, tiene que ver con qué hacemos nosotros como sociedad, para qué queremos esas herramientas, en dónde fomentamos su uso y en dónde debemos de poner un alto y decir que no. Y entonces cuando digamos, es que eso es ilegal, eso se va a castigar, la misma tecnología va a generar herramientas para que, por ejemplo, puedas identificar qué imagen se generó con inteligencia artificial y cuál no. Y que esa información sea inalterable, que eso es algo por ahí que también por ahí hay trabajo si lo buscan, ¿no? Y entonces va a ser evidente para ti como usuario que eso fue generado por una inteligencia artificial y tenga las repercusiones que deba de tener. Hoy en día no lo tenemos, pero si la sociedad muestra una necesidad y esto se legisla, créanme que va a estar ahí, porque el mismo mercado y la misma sociedad lo pide. Pero si nosotros no lo pedimos, no va a estar ahí, ¿no? Entonces nosotros ponemos las reglas, ¿no? Por eso es importante hablar de esto y que todos participemos en este proceso, ¿no? Y no nada más hay una empresa con muchos millones lo haga. Pues muchísimas gracias. Si hubiese una pregunta adicional del público, ¿la recibimos? Sí. Mire, si está la… se fue hasta atrás. Bueno. Faltó el micrófono. Bueno, cerramos con una pregunta más, por favor. Sí. Está por llegar el…
Sí, estaba… Buenas tardes, mi nombre es Daisy Sosa, soy de la licenciatura en Sociología y a mí me interesa mucho cuál es el rol que está jugando el gobierno digital o el e-gobierno, que por ejemplo ya ha implementado el uso de inteligencia artificial. Tengo entendido que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual utiliza inteligencia artificial. Hay una plataforma que se llama Marcia y es para el registro de marcas, ¿no? Entonces, en este sentido de educativo, ¿cuál sería el rol del gobierno, del e-gobierno? ¿Desde cuándo se empezó como a implementar en México? Porque tengo entendido que no es reciente, pero si realmente se ha aterrizado tanto a nivel educativo como a nivel gubernamental. Bien, por cuestiones de tiempo tomaremos solo esta. Sé que hay muchísimas preguntas que son muy interesantes, pero estamos ya con el tema de tiempo pues presionándonos. Cerramos, por favor. Sí. Hay una iniciativa por una senadora para regular lo que es inteligencia artificial. Se han hecho algunos seminarios, pero indudablemente ahí el elemento primordial es que no solamente el gobierno tiene que proponer, más bien tiene que ser también partir propuestas de la universidad, de los ciudadanos, hay un concepto que es ciudadanía digital, cómo nos afecta todos estos cambios. Debe de haber mucho más participación. Las universidades son los centros privilegiados de generación de conocimiento, ciencia, que debemos de hacer propuestas mucho más claras de cómo esto se puede regular en el ámbito no solamente educativo, sino en el ámbito pues, de la sociedad. Creo que ahí vamos lentos. Se ha hecho algunas iniciativas muy particulares, pero creo que el papel de las universidades ahí es crucial. No estoy hablando nada más de las públicas, también las privadas. Estamos en un sistema educativo pues, que lo requiere y necesitamos mayor participación. Ya por ahí estamos en un área de investigación donde vamos a proponer algunas iniciativas ya mucho más específicas en la parte de educación superior, porque es fundamental. Sí. Muchas gracias, Pablo. Rocío, por favor. Solo rápidamente, creo que sí, falta mucho trabajo en el proceso de legislación, hay varios intentos, pero no concretos, ¿no? Y eso no solo en México, a nivel mundial. Probablemente cuando estas surjan, creo que desde el punto de vista tecnológico hay cosas interesantes que se pueden hacer para que no te roben, no registres algo que está hecho, ¿no? Con inteligencia artificial, si se pone la evidencia suficiente ahí adentro. Pero esto no va a pasar hasta que no haya la legislación. Y complementando lo que dice el colega, definitivamente las universidades y los usuarios finales, como los diseñadores y los creadores, tienen que ser escuchados y tienen que ser parte del proceso, porque solo ellos saben el impacto que esto tendría, no solo en su trabajo, ¿no? Pero a nivel social. Bueno, pues muchísimas gracias. Es por supuesto un tema candente, es un tema que hoy vivimos. Quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Rocío y al doctor Pablo por estar aquí compartiéndonos, y pues les pido un aplauso para cerrar justamente. Y bueno, seguimos en las actividades. Muchas gracias.